Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sean bienvenidos una vez más a mi canal, Leslie. El día de hoy les quiero comentar un poco sobre este evento llamado MUPAS. Personalmente a mí, este evento es el que más me gusta porque tiene una larga lista de misiones que son muy fáciles y sencillas de poder realizar. No importa si estamos en el nivel 10, nivel 1 o incluso nivel 400, vamos a poder realizar estas misiones de una manera un poco más fácil y sencilla. Bueno, de cierta manera, ahorita les explico cómo. Continuemos. Simplemente bajamos y ignoramos algunas partes de cierta manera y nos enfocamos en esto. Primero les quiero mostrar la larga lista de recompensas que vamos a poder obtener hasta llegar al Stick 20. Solamente nos debemos enfocar en la parte izquierda, porque esta vendría a ser la parte free to play, en la cual vamos a poder obtener con cualquier tipo de cuenta sin realizar ningún tipo de recarga. Tenganlo en cuenta. Continuamos bajando, Stick 12, Stick 14, Stick 17 y por último Stick 20, que nos vendrían a regalar un Gold Ticket por un día. Y así vas a poder seguir acumulando tickets Gold para poder incrementar tu experiencia y aprovecharlo ya sea para cacerías o subir de nivel, entre otras muchas cosas más. Estas vendrían a ser las recompensas desde el Stick 1 hasta el Stick 20, que vendrían a ser un total de 20 niveles. Así que sé que son muy pocas y algo básicas, pero son totalmente gratis, los cuales lo vamos a poder acumular o combinar con otros buffos que nos haya regalado con anterioridad el servidor, o mejor dicho, el MU oficial de Wexen, ¿va? Estas vendrían a ser las misiones, una larga lista de misiones. En total son 12 misiones, pero yo solamente me voy a enfocar en 5, las 5 principales, o mejor dicho, las 5 primeras. En este caso tenemos el punto número 1, que nos dice que por cada hora que nosotros tengamos de helper activado, me refiero que simplemente al momento de activar nuestro helper, pinchar y que se quede activo, por cada hora vamos a acumular 40 puntos y vamos a poder repetir consecutivamente esta misión en un lapso de 500 veces, o mejor dicho, 500 repeticiones de esta misma, y así vas a poder acumular, ¿va? Por ejemplo, aquí yo logré acumular 10.280 puntos y aquí me dice que yo la realicé 257 veces, y para poder obtener este puntaje simplemente multiplico, que fueron en total 257 horas por 40 puntos, y me vendría a dar este resultado de 10.280 puntos. Ese vendría a ser el punto número 1. Continuando con el punto número 2, que aquí me dice que por cada 1000 monstruos que nosotros matemos con el Mu Helper nos va a dar 15 puntos, y yo ya realicé en su totalidad 500 repeticiones de este mismo, y para poder obtener este puntaje simplemente multiplicamos 500 repeticiones por 15 puntos y obtenemos esto, ¿va? Acá yo ya tendría un total de 17 niveles, porque cada nivel tiene un total, o mejor dicho, necesitamos por cada nivel 1000 puntos, y para poder llegar a nivel 20 sería 20.000 puntos, en efecto. Estos dos vendrían a ser los más fáciles, los cuales vas a poder realizar de manera FK, incluso desde el mapa de Lorencia, el mapa más básico, en el cual tú inicias desde nivel 1. Continuando con los puntos número 3, 4 y 5, literalmente nos habla sobre los eventos, los puntajes que vamos a poder acumular e igualmente las repeticiones que vamos a poder realizar sobre este mismo. Aquí sí te voy a dar una opinión en conjunta, lo vuelvo a decir. El Block Castle, el Chao Castle y el Devil Square. Lo positivo de todo esto es que tú, simplemente al poder ingresar a este evento y esperar el mensaje de inicio del mismo evento que ya se está ejecutando, tú ya automáticamente vas a acumular aquí un puntaje, una entrada, o mejor dicho, 1 de 14, con el Block Castle, el Chao Castle y el Devil Square. Así que no importa si tú mueres, si tú no ganas, o si es que te da un disconnect en pleno evento, tú ya acumulaste aquí una repetición. Eso es lo bueno de este evento. Es por lo cual te decía que es muy fácil de cumplir. Este evento a mí me parece el mejor. Sé que no tiene los mejores premios, pero igualmente son gratuitos, los cuales vamos a poderlos acumular mensualmente. En el cuyo caso de que Websen siga sacando este mismo evento, relativamente por el transcurso de los siguientes meses. Y voy a dejar de lado las siguientes misiones, por ejemplo la 6, la 7, la 8, etcétera, las demás, porque literalmente estas son misiones que desde mi punto de vista creo que no cualquier persona lo va a poder cumplir. Me refiero a cualquier usuario nuevo, no la va a poder cumplir, ¿va? Simplemente por ello. Listo, voy a comenzar a reclamar mis premios desde el Stick 1 hasta el Stick 20 y volvamos al juego. Y bueno, ya estaríamos en el propio juego, el modo oficial de Wexen.
Simplemente quería comentarles que yo inicié desde nivel 1 hasta nivel 220. Prácticamente realicé las misiones del Noob Pass completamente como cualquier otro usuario que está empezando una nueva aventura en el servidor oficial. No te dejes llevar por esta pequeña temática de que yo ya tengo un Ghost Horse, que yo ya soy nivel 800 y por eso he podido realizar estas misiones en un corto tiempo. No te dejes llevar por eso, yo también inicié como todos. Literalmente he empezado a jugar Moonlight de Wexen en este año, después de finalizar el Speak Server. Yo ya tenía mis cuentas posteriores en el servidor de Arcadia, y lo cual me fue de mucha ayuda para poder iniciar de cierta manera a acumular mis premios. En esencia yo acumulé mis premios de referencia a los Gold Tickets para poder ingresar al evento de Speak Server. Es un evento en el cual vamos a poder subir de una manera muy rápida de nivel 1 hasta nivel 400, literal, muy rápido. Y seguramente no me crees, así que te voy a mostrar mi personaje, el cual lo utilicé en el servidor de Arcadia para poder acumular los Gold Tickets correspondientes. Bueno, este vendría a ser mi personaje del servidor de Arcadia. Estoy en el Channel 6. Vendría a ser un Soul Master la clase que elegí y llegué como máximo a nivel 228. Llegué a acumular algunos tipos de Moon, los cuales me facilitaron para poder subir de nivel en el mapa de Elveland 3 y matar de una manera un poco más rápida, porque ya está de más decir que el mago no tiene mucho daño para poder subir de nivel completamente solo o realizar algún tipo de cacería. Este vendría a ser el inventario que logré conseguir, algunas pequeñas cosas, nada muy interesantes. La mayoría de tiempo la pasé en el mapa de Lorencia y normalmente me cayeron escudos y estas pequeñas stacks de 2 manos. Ese sería en efecto todo el resumen. Yo utilicé este mago y simplemente me quedé en Lorencia. Ahorita les muestro el spot en el que normalmente estaba. Este vendría a ser el mapa del cual les estaba mencionando con anterioridad, el mapa de Lorencia, este spot de Skeletons, en el cual mi mago de nivel 228 podía realizar las misiones de una manera un poco más fluida. Podía realizar las misiones del Helper activado por cada hora, matar 1000 bichos y simplemente obtener por cada 1000 bichos que yo haya matado con el Moon Helper activado simplemente 15 puntos. Por eso es que estuve aquí en el mapa de Lorencia por unos largos días, para serte sincero, unos largos días. Y seguramente el Helper no me dejará mentir. Veamos, sí, aquí lo vamos a poder observar. Yo me quedé en Lorencia hasta el 9 de abril de 2023. Creo que fue el último día antes de comenzar el Speak Server. Estuve en nivel 228, nivel 227 realizando estas misiones consecutivamente. Aquí van a poder observar mi historial. 23 horas con 47 minutos y así sucesivamente, ¿va? Así que no hay excusas. Si es que estás iniciando en este servidor, el modo oficial de Wexen, tú vas a poder realizar, o mejor dicho, reclamar las recompensas como cualquier otra persona que está empezando en este juego. Y bueno, con esto ya no hay nada más que decir. Simplemente yo creo, mejor dicho considero, que cualquier tipo de persona, ya sea nivel 1 o nivel 10, puede realizar estas misiones y acumular respectivamente sus recompensas, ya sea para poder subir de nivel en cualquier server que él lo crea conveniente. Listo, sin nada más que decir, eso sería todo. Espero que haya sido un poco más fácil de entender con todo esto. Yo ya dejé el servidor de Arcadia, mi servidor principal va a ser el servidor de Nilfheim, es en el que estoy actualmente. Listo. Solamente quiero decir gracias y cuídense.